Chapter 7 brings us to the Feast of Tabernacles, y que nos lleva a la fiesta de los tabernáculos, which is about 6 months before the final Passover. y que más o menos 6 meses antes de la última Pascua. Now, there are a number of interesting things to note from this chapter. Hay cosas muy interesantes que podemos notar en este capítulo. What takes place during this feast gives us a little preview of things to come. Esto nos da como una vista de las cosas que van a venir. Because the last spiritual feast of the church age is the Feast of Tabernacles. Porque la última fiesta de la era de la iglesia es la fiesta de los tabernáculos. All of the 7 feasts have spiritual significance. Cada una de las 7 fiestas tiene un significado espiritual. That has spiritual significance for the church. Tiene un significado espiritual para la iglesia. Now, all of these feasts were literally kept. They physically kept these feasts, but then there was going to be a historical fulfillment. Físicamente ellos cumplieron con estas fiestas, pero también va a haber un cumplimiento histórico. And then there was going to be a spiritual fulfillment. Y también va a haber un cumplimiento espiritual. Now, for example, the Passover, they kept physically, they went through the motions of the Passover for 1,500 years. 1500. Ajá. Ellos guardaron esta fiesta de la Pascua por 1500 años, físicamente, históricamente. Okay? 1,500 years they kept the Passover, and then Christ historically fulfilled the Passover. Y entonces ellos guardaron la Pascua durante los judíos por 1500 años, y después Jesucristo cumple esa fiesta también históricamente. Okay. 30 AD, Christ historically fulfilled the Passover. He became the Passover. Él en el 38 después de Cristo, él cumplió la Pascua. Now, there's a spiritual fulfillment for the Passover for us when we see Christ as our Passover. Y hay un cumplimiento para nosotros de la Pascua cuando vemos a Cristo como nuestra Pascua. When we see Christ as the Lamb for sinners slain, we experience our Passover. Cuando vemos a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él cumple nuestra Pascua. Okay? ¿Ok? The Feast of Pentecost. La fiesta de Pentecostés, They kept it for 1,500 years. también ellos la guardaron por 1500 años. And then it was historically fulfilled 30 AD. Y también se cumplió históricamente en el 38 después de Cristo. The day of Pentecost, it was historically fulfilled. El día de Pentecostés hubo un cumplimiento histórico. We spiritually fulfilled the Feast of Pentecost when we experienced the baptism in the Holy Spirit. Y nosotros espiritualmente cumplimos con esa fiesta cuando somos llenos del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Okay? Do you understand what I'm saying here? Okay. ¿Captan lo que les estoy diciendo acá? Now, the last 3 feasts actually have their historical fulfillment at the end of the church age. Las 3 últimas fiestas tienen un cumplimiento histórico al final de la era de la iglesia. The first 4 had a historical fulfillment in the beginning of the church age, but the last 3 are more to be fulfilled at the end, historically. Históricamente las 4 fiestas se cumplieron al principio de la era de la iglesia. Las últimas 3 se van a cumplir al final de la era de la iglesia. There was a historical fulfillment of the Feast of Trumpets, 1948. En 1948 hubo un cumplimiento histórico de la fiesta de las trompetas. Israel became a nation again. Porque Israel en ese año se convirtió en una nación otra vez. There was a trumpet blown. In fact, it was declared prophetically that it was Feast of Trumpets. Hubo un sonar de la trompeta y se reconoció que correspondía a la fiesta de las trompetas. There was a historical fulfillment of the Day of Atonement.
Y hubo un cumplimiento histórico del Día de la Expiación 1973. en 1973. 1973, how many people were around here in 1973? ¿Quiénes estaban por aquí en 1973? You remember the War of Atonement in Israel? ¿Se acuerdan de la The Day of Atonement, the Yom Kippur War? de la guerra del Yom Kippur en Israel en 1973? You know, Israel is kind of a barometer. What happens in Israel gives us a signal of something that's happening in the church. Y Israel es como un parámetro. Cualquier cosa que suceda en Israel nos está hablando de algo que sucede en la iglesia. And actually, that year, there was a real cleansing. I think 40 governments throughout the world were kind of overturned, including our Watergate in the U.S. Y ese año hubo como una limpieza mundial. Cayeron 40 gobiernos e incluso en Estados Unidos hubo el Watergate. Now, the last feast to be fulfilled in the church age is the Feast of Tabernacles. Y la última fiesta para ser cumplida en la era de la iglesia es la fiesta de los tabernáculos. It's a revival feast. Es una fiesta de avivamiento It's also called the Feast of Ingathering. y también se llama la fiesta de la reunión. And to really understand this feast, you have to see it in the settings where it was celebrated in Scripture. Y para entender esta fiesta tenemos que ver cuál era el entorno cuando esta fiesta fue celebrada a través de la Escritura. Because there were only a few times when this feast is mentioned as being celebrated throughout Scripture. Porque solamente pocas veces se menciona en la Escritura que esta fiesta fue celebrada. So the first one was when Joshua brought the people over Jordan into the promised land. Y la primera vez es cuando Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. And they celebrated the Feast of Tabernacles. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos. The next one was celebrated at the completion of Solomon's temple. Y la segunda vez fue cuando se terminó el templo de Salomón. And the temple was filled with glory during the Feast of Tabernacles. Y el templo fue lleno de la gloria de Dios durante esa fiesta de los tabernáculos. The next time it was celebrated was during the restoration of Ezra and Nehemiah. They celebrated the Feast of Tabernacles. Y la próxima vez cuando fue celebrada fue cuando la restauración de Esdras y Nehemías. Now, the only time this feast is mentioned in the New Testament is John chapter 7. La única vez que esta fiesta es mencionada en el Nuevo Testamento es en Juan capítulo 7. And Jesus appears in the midst of his temple preaching with great authority and power. Y aparece Jesús predicando en el templo con un gran poder y autoridad. And so the Feast of Tabernacles gives us a little insight into the revival that's going to conclude this age. Entonces, esta fiesta nos da como un abreboca del avivamiento que va a suceder en la era de la iglesia. In fact, Christ's 3.5-year ministry kind of gives us a picture of the Feast of Tabernacles. Y el ministerio de Jesús durante 3 años y medio nos da una idea de la fiesta de los tabernáculos. I really believe that the last 3.5 years of this age, we're going to see the greater works, the greater fulfillment of even the works of Christ. O sea, realmente yo creo que en esos últimos 3 años y medio vamos a ver obras como nunca antes se habían visto, obras de Jesucristo. Now, the Passover was the dominant feast of the Old Testament. La Pascua fue la fiesta predominante del Antiguo Testamento Pentecost, dominant feast of the New Testament. y Pentecostés, la fiesta dominante del Nuevo Feast Testamento. of Tabernacles is going to be the dominant feast in the millennium. Y la fiesta de los tabernáculos va a ser la fiesta que va a sobresalir durante el milenio. But this feast is going to kind of usher in the millennium, if we could say that. Usher in the millennium. Esta fiesta va a ser auspiciada en el milenio. Okay, ¿O propicia? I hope I haven't lost you so far. No. Are you with me here so far? Okay. Let's begin. John 7:1.
After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta judía de los tabernáculos era una clave. Now, during the closeout of this age, as we said, there's coming great revival, and also there's going to be great martyrdom. Y al cerrar la era de la iglesia va a haber un gran avivamiento, pero también va a haber martirios. Remember, they were seeking to kill Christ during this time. Recuerden que estaban buscando matar a Cristo durante esta fiesta. Now, as we shall see, timing is very crucial in the life of Christ. Y podemos ver que los tiempos fueron cruciales en la vida de Cristo. And it's going to be very crucial in the last days as well. Y también va a ser los tiempos van a ser cruciales en los últimos tiempos. Jesus would not go into Judea until the time was precise. Jesús no fue a Judea hasta que el tiempo no fue preciso. Verse 3, his brethren therefore said unto him, depart hence, and go into Judea, that the disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world, for neither did his brethren believe in him. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Now, Jesus is talking about, or it's talking about Jesus' flesh and blood brothers did not believe in him. He had 4 brothers. Aquí estamos hablando, se está hablando de los hermanos de Jesucristo de carne, de Or should we sangre. say half brothers? Pudiéramos decir sus medios hermanos en la And carne. now, Jesus was not out to make himself a name. He didn't have to do that. Jesús no quería salir para hacerse un nombre, para darse a conocer. I mean, what he wanted to do was to draw all men to the Father through his works. Y él lo que quería es, a través de sus obras, llamar la atención al Padre. Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Entonces Jesús les dijo, el 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesus was on a mission, they were not. Jesús estaba en una misión, ellos no estaban en una misión. Verse 7, the world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil. 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. I mean, the world loves its own, but that the world hates those who convict them of their ways, of their actions. El mundo ama a los suyos, pero no les gusta aquellos que los convencen por sus acciones, a los cristianos, digamos. You know, sometimes people don't even know why they hate you. A veces la gente no sabe por qué te odia. And you know why they don't like you? ¿Y sabes por qué no les gustas? They don't like the Christ in you. Porque no les gusta el Cristo en ti. They might not even know why they don't like you, but there's something about you they don't like. It's because of the Christ in you. Es que tal vez ni siquiera saben por qué te odian, por qué tú no les gusta, pero es porque tú reflejas al Cristo que está dentro de ti. And you find other people in the world that do like you. Y encuentras otra gente en el mundo a quien tú les gustas. And maybe they don't even know why they like you, but they're attracted to the Christ in you. Tal vez ellos no saben por qué tú les gusta o por qué les cae bien, pero es porque se sienten atraídos por el Cristo que está en ti. That's a good sign when people do like you, because it tells you that, you know, they could be open for salvation. Eso es un buen signo que tú les guste, porque quiere decir que ellos están abiertos para la salvación.
Did I read verse 7? Yeah. Verse 8, go ye up unto this feast. I go not up yet unto the feast, for my time is not yet full come. 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. You know, this is mentioned so many times in John. My time is not yet come. Eso es mencionado muchísimas veces en Juan. Mi tiempo aún no ha llegado. But timing really is going to be crucial in the last days. Y los tiempos van a ser cruciales en los últimos días. Because people can die before their time by making an error of judgment when it comes to timing. Porque la gente puede morir antes de su tiempo si hacen un mal juicio de su tiempo. You're in the wrong place at the right time, or the right time, you're in the, you know what I'm saying here. ¿Sabe a lo que me refiero? Si puedes estar en el lugar equivocado en el buen tiempo o al revés. In verse 9, when he had said these words unto them, he abode still in Galilee. But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Still, you know, timing is a key factor here, and there's a revelation here in the time factor. Aquí hay una revelación acerca del factor de tiempo, que es muy importante. You know, the Feast of Tabernacles was 7-day feast. It actually ran into the 8th day. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de 7 días antes de entrar al 8º día. And we believe that the last day feast is going to be a 7-year feast that, you know, begins the millennium. Y creemos que esta última fiesta va a ser una fiesta de 7 años en el milenio. Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? And there was much murmuring among the people concerning him. For some said, he's a good man. Others said, nay, but he deceiveth the people. 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. The Jews expected him to be there. O sea, los judíos estaban esperando que él estuviera allí. And it appears he was the center of conversation there. Y aparentemente él era el centro de la conversación. Much controversy. Is he real or is he not? Y más que nada en una controversia. ¿Es bueno él o no? Howbeit, no man spake openly of him for fear of the Jews. 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. I think in the last days you have to be careful about, you're not going to walk around with a Jesus t-shirt on or something like that. Y en los últimos días hay que tener cuidado, no vas a ir por ahí with a Jesus t-shirt? Yeah, you know you're not going to go. T-shirt. You have to be careful about Sí. broadcasting Claro. your faith. Yeah, You know. O sea que no vas a ir por allí a los últimos días cuando hay una persecución con una franela, una remera, t-shirt que diga Jesús. I mean, Hay que ser prudente. not that you're ashamed of Christ, but we're just talking about caution. O sea, no es que vas a avergonzarte de Jesucristo, pero hay que tener prudencia. Christ was careful about revealing himself too, because, you know, he was very careful about those things. Jesús también tuvo mucho cuidado de no revelarse durante ese tiempo. Now, about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. So it's cut right in the middle, be right 3.5 days into the feast, 3.5. En la mitad de los 7 días de la fiesta, o sea, en el día 3 y medio. And as I said, we believe that the Feast of Tabernacles spiritually is going to be a 7-year event. And so there's something is taking place right in the middle here. Y creemos que la fiesta de los tabernáculos en el milenio va a durar 7 años, pero en la mitad de esos 7 años va a haber un evento importante. You know, just let me divert here a little bit. O
O sea, voy a desviarme un poquito aquí, permítame because- desviarme un poco. You know, in the middle of the last 7 years, something happens. En el medio de los últimos 7 años pasa algo. The 2 witnesses are killed, Los 2 testigos son asesinados and they're taken up 3.5 days later. They're caught up, and they go up into heaven. y 3 días y medio después ellos son llevados al cielo. Now, if types hold true, if the types hold true, Ajá, si la tipología es verdadera, you remember what happened when Elijah went up before? ¿se recuerdan qué pasó cuando Elías fue raptado, llevado al cielo? When Elijah went up before, the mantle came down, Y allí cuando Elías fue arrebatado, bajó un manto. and Elisha did the double works. Y Eliseo tuvo la doble porción. He did twice the miracles of Elijah. Él hizo 2 veces los milagros que hizo Eliseo. That's why I think that the greater works are going to take place during a very crucial time of great tribulation. Y yo creo que los grandes milagros, las grandes señales van a ser hechas en la segunda mitad, en la parte de la gran tribulación. And if you look at the miracles of Elisha, they were taking place during a very turbulent time as well. Y podemos ver que los milagros de Eliseo fueron hechos también en un tiempo de tribulación. Okay, are you following me here? ¿Me siguen? You know, the church has not yet done the greater works of Christ. La iglesia todavía no ha hecho obras mayores que las de Cristo. You know, Jesus said you're going to do greater works. The early church did not do the greater works. Porque Jesús dijo, y obras mayores que estas ustedes van a hacer. Y la iglesia primitiva no los hizo, no They las did hizo. not do anything greater than what Christ did. Ellos no hicieron nada más mayor que lo que hizo Jesucristo. And they didn't even match some of the miracles of the Old Testament. Incluso ellos hicieron algunos milagros en la iglesia primitiva del Antiguo Testamento. So I believe as this age concludes, the greater works are going to be done. Y yo creo que cuando esta era de la iglesia concluya, ahí es donde se van a hacer So, las obras mayores que Jesus Cristo comes dijo. to his temple right in the middle of this feast. Entonces Jesús va al templo en la mitad de esta fiesta. Are you following me? ¿Me siguen? I mean, that's what revival is. When Christ comes to his church, when he comes to his temple, that's revival. ¿Qué es el avivamiento? Cuando Cristo va a su iglesia, eso es avivamiento. And verse 15, and the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. The Jews marveled at his knowledge and his understanding and the authority by which he taught. Los judíos se maravillaban de la sabiduría que él mostraba, de la autoridad que tenía. You know, these verses really meant a lot to me because I think I mentioned yesterday. Estos versículos significan bastante para mí porque yo creo que mencioné ayer. Back almost 50 years ago, I was seeking God about going to Bible school. Y como hace como unos 50 años yo estaba buscando al Señor en la escuela bíblica. And God gave me these verses here, John 7:15. Y el Señor me dio estos versículos, Juan 7:15. And, you know, he told me very clearly, you're not going to Bible school. And I believe that in the last days, God is going to raise up a lot of people who've never gone to Bible school. Y para mí esto habló muy claramente que yo no tenía que pasar por la escuela bíblica. Y eso creo que va a suceder a mucha gente que no necesariamente van a pasar por escuela bíblica. You know, the Jews marveled, how does this man know? He's never went to, you know, he didn't go to any rabbinical school or anything like that. Y los judíos se maravillaban, ¿cómo es que habla estas cosas
si él nunca fue a una escuela rabínica? In verse 17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Now, here is the key to understanding doctrine. Aquí hay una clave para entender doctrina. If a man sincerely desires truth and is willing to obey it, Si un hombre busca sinceramente la verdad y está dispuesto a obedecer, his heart is going to respond to the correct doctrine. su corazón va a responder a la doctrina correcta. The spirit of truth is going to bear witness to the truth. El espíritu de verdad da testimonio de la verdad. I was once, sharing different truths to a man. Actually, we were buying product from this man. Y una vez yo le estaba hablando de diferentes verdades a un hombre al cual le comprábamos productos. He was a Christian, Él era cristiano. but I was sharing some deeper things with him. Pero yo estaba compartiendo con él cosas más profundas, cosas profundas. He said, every time you share these things, there's something inside of me that leaps and says, yes, that's right. Y él me dijo, cuando tú compartes estas cosas conmigo, hay algo dentro de mí que dice, sí, sí, es verdad lo que estás diciendo. See, the spirit of truth bears witness. When you hear something that's right, you say, that's right. You can hear a lot of things. You might think, well, that's good. But then when you hear the truth, you zero in. That is it. Sí, cuando alguien te está hablando, puedes oír muchas cosas, pero cuando oyes una verdad, dices, esto es. Amen. Verse 18, he that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. If a minister's motive is to magnify his own name, Si el motivo, la motivación de un ministro es magnificar su nombre, su propio nombre, then you can have question marks about that person. entonces puedes hacerte preguntas acerca de esa persona. In verse 19, did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? The people answered and said, Thou hast a devil, who goeth about to kill thee? Le respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? I mean, they were in denial because they knew. O sea, ellos estaban negando porque ellos sabían. Verse 21, Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. And he's making reference to the man at the pool of Bethesda. Y está haciendo una referencia del paralítico de Bethesda. Verse 22, Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Judge not according to appearance, but judge righteous judgment. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Now, on the subject of judging, En el tema de juzgar, God wants his people to be able to make sound judgments. Dios quiere que su pueblo tenga justo juicio. And as for the leadership, they have to judge the people. Y los líderes tienen que juzgar a la gente. There are many situations that come up in the church where the leadership has to make a judgment call. Y hay muchas situaciones que suceden en la iglesia donde los líderes tienen que hacer
que juzgar. In fact, that was one of the big problems in Corinth. Y eso fue uno de los grandes problemas en Corinto, They had all kinds of problems, and the leadership was not judging the situation. que había muchos problemas y el liderazgo no estaba juzgando las situaciones And they were taking each other to court before the ungodly. y que estaban yendo a las cortes, a los juzgados del mundo, de lo secular. You know, the problem that Christ had with judgment was with the hypocrites that were guilty of the same things that they were judging others for. Y lo que Jesús tenía en contra del juicio era contra los hipócritas que estaban juzgando a las personas por las mismas cosas que ellos hacían. You understand that? ¿Entienden esto? Judge righteous judgment. Juzgad con justo juicio. We'll see a nice case of judgment coming up here in chapter 8. Vamos a ver un caso de juicio que viene en el capítulo 8. In verse 25, then said some of them of Jerusalem, is not this he whom they seek to kill? But lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Do you see how flaky these people are? In one breath, they're saying, well, who's seeking to kill you? O sea, ven cómo era esta gente. Primero les dicen, pero ¿quién te está buscando para matarte? And then in the next breath, they're saying, isn't this the guy they're trying to kill? Y después en el versículo siguiente dice, ¿este no es el hombre que quieren matar? Verse 27, howbeit when we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Well, they knew him from Nazareth. Ellos lo conocían de Nazaret, que era de Nazaret. In verse 30, then they sought to take him, but no man laid hands on him because his hour was not yet come. El 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Well, when his hour does come, he says, my hour is now come. Pero cuando venga He su knew when hora, his time was up. él sabía cuando su tiempo ya se había acabado. Verse 31, and many of the people believed on him and said, when Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done? Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him, and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. See, Christ was a real threat to the religious people because they were losing their following. Cristo era realmente una amenaza para estos líderes religiosos. Let's jump over to verse 37. Vamos a saltar al 37. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Now, traditionally, on the last day of the Feast of Tabernacles, Tradicionalmente, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, the rabbis took a little pitcher of water and they threw it down the steps of the temple. los judíos agarraban como que un vaso de agua y lo vertían en los escalones del templo. And this was supposed to be a fulfillment of Ezekiel's vision, the river flowing down the steps of the temple and down into the desert.
Y supuestamente esto era para que se cumpliera la escritura de Ezequiel, en donde del templo saldrían ríos de agua viva. Now, you know, Jesus must have been moved with passion when he saw the priests throwing this little pitcher down the steps of the temple. Realmente que Jesús seguramente fue movido cuando él vio cómo agarraban estos religiosos y vertían esa agua en los escalones, en las And escaleras. that's when Christ, from out of the gush from within, it just came out of the depths of his belly. If any man thirst, let him come unto me and drink. Out of his belly shall flow rivers of living water. Seguramente del interior de Jesús salió eso diciendo, el que quiera puede beber de mí ríos de agua viva. Saldrán de su interior, el que beba de mí, de su interior saldrán ríos de agua viva. I think we see a little picture here of the last day revival. Y vemos aquí una imagen del avivamiento de los últimos días. Because Christ is going to move in his church in such a way that there's going to be a river flowing out of the depths of his ministers and out of his people and out of the church. Porque allí en ese momento el Señor va a permitir que de los ministros de su gente salgan y fluyan ríos de agua viva. It's going to be a prophetic river. It's going to be a healing river. Everything this river touches lives. Va a ser un río profético, va a ser un río de agua viva, de agua viva, que todo lo que toque esa agua va a tener vida. You know, notice Jesus said, as the scripture has said, out of his belly shall flow river. Where does the scripture ever say that? Ajá. Jesús dijo, el que cree, como dice la escritura, él mencionó la escritura. ¿En dónde de la escritura se dice esto? See, he's spiritualizing on Ezekiel's temple. Él está espiritualizando la visión del templo de Ezequiel. Out of our temple. God wants a river to flow out of our temple, out of our belly. El Señor quiere que de nuestro templo fluya un río, que de nuestro interior fluya un río de agua viva. But you know what? We have to drink of Christ in order to have that river flow out. Pero para poder tener ese río que salga, tenemos que beber de Cristo. That's the last invitation in Revelation. Whoever is athirst, let him come and drink. Esa es la última invitación de Apocalipsis. El que tenga sed, venga a mí y beba. In verse 39, but this spake he of the Spirit, which they that believed on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Remember, this was happening during the Feast of Tabernacles, not on the day of Pentecost. Recuerden que esto estaba sucediendo en la fiesta de los tabernáculos, no en el día de Pentecostés. I mean, the outpouring that comes at the end of the age is much greater than what happened at Pentecost. Y el derramamiento del Espíritu que va a suceder al final de la era de la iglesia va a ser más grande que lo que sucedió en la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Pentecost was the early rain. Pentecostés fue la lluvia temprana. The last day revival is the latter rain, which is like 7 or 8 times greater than the early rain. Y la lluvia tardía va a ser al final, que va a ser 7 veces mayor que la lluvia temprana en ese Many of the avivamiento. people, therefore, when they heard this saying, said of a truth, this is the prophet. Others said, this is the Christ. But some said, shall Christ come out of Galilee? 40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? They were so moved by the gush of the Spirit that they said, this is the Christ. It has to be. Estaban tan movidos por el Espíritu que algunos dijeron, este es el Cristo. But then the question comes up. Pero después viene la pregunta, This man's from Galilee. pero este hombre es de Galilea.
The Messiah, the Christ, is supposed to come from Bethlehem. El Mesías se supone que viene de Belén. Verse 42, hath not the scripture said that Christ cometh of the seed of David and out of the town of Bethlehem where David was? 42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? So they were aware of Micah's prophecy concerning Bethlehem. Entonces había toda esta disensión que tenía que ver con Belén. But if there had been a throne at the time, Christ would have had the throne rights. Pero si hubiera habido un trono en ese momento, Jesús tenía todos los derechos del linaje a ese trono. Because his genealogy in Matthew 1:1 takes us right to David. Porque su genealogía en Mateo 1:1 nos lleva directamente a David. Verse 43, so there was a division among the people because of him, and some of them would have taken him, but no man laid hands on him. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. I mean, the anointing was so great on Christ during this time, they couldn't touch him. O sea, la unción durante este tiempo, la unción sobre Jesús, era tan grande que no pudieron prenderle. The temple priests sent some of their officers to take him. In verse 45, Sí que del templo los sacerdotes mandaron alguaciles para prender a Jesús. then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? The officers answered, never man spake like this man. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿No le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. See, the temple guards were sent to arrest Christ, but they couldn't touch him. The anointing was there. They couldn't touch him. Y los guardias del templo fueron enviados para prenderle, pero había tal unción sobre él que no pudieron prenderle. You know, this gives us a little picture of the last day revival here. Y aquí esto nos da una imagen del avivamiento de los últimos días. And even the enemies were overpowered by the anointing. Y aún Yeah, they were overpowered by the anointing. y aún los enemigos van a tener un poder sobrenatural por la unción. Verse 47, then answered them the Pharisees, are ye also deceived? Have any of the rulers or the Pharisees believed on him? Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Did you finish it? You did? Okay. Have any of the rulers believed on him? You know, there were a few secret followers of the Pharisees. Había algunos seguidores secretos de los fariseos. Verse 49, but this people who knoweth not the law are cursed. Nicodemus saith unto them, he that came to Jesus by night being one of them, doth our law judge any man before it hear him, and know what he doeth? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? So Nicodemus was sticking up for Christ. Entonces Nicodemo estaba tomando partido por Jesucristo. They answered and said unto him, art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. And every man went unto his own house. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Well, Galilee never had promise of the Messiah, but remember, there was a great light that was going to arise in Galilee. Galilea no tuvo una promesa de profeta, pero recuerden que dice la palabra que iba a venir gran luz a Galilea. The people that sat in darkness have seen a great light.
el pueblo que está en oscuridad verá gran luz. Okay, we're in chapter 8. Capítulo 8. Chapter 8 begins with an important lesson in the matter of judgment. Y comienza con una lección importante respecto al juicio. Remember, in the previous chapter, Jesus made a statement about judging righteous judgment. Y recuerdan que en el capítulo anterior Jesús hizo una declaración acerca del justo juicio. So here is going to be a case in point. Y aquí va a haber un caso para ser juzgado. And again in this chapter, Jesus asserts his divinity. Y aquí Jesús muestra su divinidad. He reveals himself as the I am. Y él se revela a sí mismo como el yo soy. And of course, that revelation was making the Jews more accountable. Y por supuesto eso todavía enfureció más a los judíos. Actually, it would have been better for them had they never known. Y eso les daba responsabilidad a los judíos, porque más les vale que ellos no hubieran sabido eso. Okay, verse 1, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. 8:1. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. The Mount of Olives has great significance, not only for the first generation, or the first century, but also for our day. El monte de los olivos tiene un simbolismo muy importante, no solo en este tiempo, sino para nuestro tiempo. And the fact that Jesus was sitting here and teaching gives the idea of command and authority. Y el hecho de que Jesús estaba allí enseñando en el templo habla de su autoridad. And these people were very attentive to what Jesus was teaching. Y esta gente estaba muy atenta a lo que Jesús estaba enseñando. Verse 3, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. What sayest thou? En 3, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Yeah, it's interesting. They're using the law as a template here for the purpose of stoning this woman. Es interesante que ellos estaban aquí usando la ley con el propósito de apedrear a esta mujer. But as we shall see, Jesus uses the law as he's going to use the law as an excuse for not condemning her. Y como vamos a ver, Jesús usa la ley como un argumento para no condenarla, para no apedrearla. In verse 6, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he had not heard them. So when they had continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him cast the first stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. So the big question here is, what was Jesus writing on the ground?
Y la gran pregunta aquí es, ¿qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? Well, we can only speculate on this, Solamente podemos especular. but whatever he was writing convicted the accusers right from the eldest and right down to the youngest. Pero cualquier cosa que él escribió culpó, los culpó a ellos, desde el más viejo hasta el más joven. And obviously Jesus knew them. Of course, he had the spirit of knowledge. Y por supuesto que Jesús los conocía porque él tenía espíritu But, de ciencia. but I would suggest that what Jesus was writing was the names of women. Plural. Hmm? Plural. Women. Okay. He was writing the names of women. Ajá. Pero Jesús estaba escribiendo el nombre de mujeres. Starting right at the eldest, this guy leaves, the next guy leaves, the next guy leaves, the next guy leaves. Empezando por la del más viejo, después este hombre se va, describiendo un otro, este hombre también se va, del más viejo al más joven. The point was they were all guilty El, of the same thing. el punto era que cada uno de ellos era culpable That's de why la they couldn't misma cosa. stand in judgment. Es por eso que ellos no podían quedarse allí para juzgar. And they melted away from the eldest right to the youngest. Y ahí se fueron derritiendo desde el más viejo al más Remember, joven. the ungodly shall not stand in the judgment. Recuerden que los impíos no van a poder estar parados frente al juicio. So they wanted to stone her according to the law. Ellos querían apedrearla de acuerdo a la ley, However, the law states that there has to be 2 or 3 witnesses to put somebody to death. pero también la ley decía que debían haber 2 o 3 testigos para condenar a alguien a muerte. And there was not one of them left to accuse. Y ni siquiera quedó uno para acusarla. And when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Amén. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. See, they wanted to stone her according to the law. Ellos, Jesus justified her according to the law. ellos querían apedrearla de acuerdo a la ley y Jesús la justificó usando la ley. Well, of course, she was guilty, Por supuesto que ella era culpable. but I'm sure that that pardon changed her life. Yo estoy segura que este hecho le cambió su vida. Go and sin no more. Vete y no peques más. Verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Otra vez, el 12, otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. So here's another one of the I ams. Aquí hay otro de los yo soy. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Actually, when a person accepts Christ, there's a light that comes within him. There's a candle that's lit inside. De hecho, cuando una persona acepta a Jesucristo, hay una luz que viene a su interior, hay una velita que And se prende en el interior de la persona. Sometimes you can see the light actually in their eyes. Y de hecho puedes ver esa luz en los ojos de la persona. I mean, I've seen people that the light went out too, and you could see the darkness over their face. También yo he visto gente a quienes se les retira la luz y que he visto oscuridad en su rostro. You know, Da Vinci, he paints the Last Supper, and you notice Judas, you can find Judas in the picture because his face is all darkened. Leonardo da Vinci pintó la última cena y allí no puedes ver bien el rostro de Judas porque su rostro está en la oscuridad.
And I've seen this happen where people lost it, and you could see the darkness that was over their face. Y yo he visto a personas a quienes le ha sucedido eso, que la oscuridad viene sobre su rostro. And Jesus warns that the light that is in a person can become darkness. Y Jesús advierte que la luz que está dentro de una persona puede convertirse en tinieblas, puede cambiar a tinieblas. Well, the Pharisees, of course, resist Christ all the way through this gospel. Y por supuesto que los fariseos se opusieron a Cristo a través de lo vemos a través de este evangelio. Verse 15, ye judge after the flesh, I judge no man. 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. You know, Paul exhorts us not to judge any man after the flesh, but after the spirit. Pablo exhorta a que no se juzgue al hombre según la carne, sino según el espíritu. If we judge by appearance, we can miss it. Porque si juzgamos por las apariencias podemos errar. We could make some gross miscalculations here. Podemos fallar los cálculos de una manera muy grande. And Jesus says in verse 16, and yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Christ never moved outside of the Father's will. Jesús nunca se salió fuera de la voluntad del Padre. In fact, no member of the Trinity moves independently. They all are a perfect unit. They all move together, work together. De hecho, ningún miembro de la Trinidad se mueve, independientemente del otro, sino que ellos están en sincronía. Christ was in perfect union with the Father. Cristo estaba en una unión perfecta con el Padre. Then they said unto him, where is thy Father? Jesus answered, ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. I mean, Jesus perfectly expressed all that the Father was. He was the express image. Jesús expresaba todo lo que el Padre era. These words spake Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Let's drop down to verse 24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am, ye shall die in your sins. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Now, I don't know how the Spanish version is. Does it say I am he? Or No. does it say I am? I am only. Okay, good. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. You know, Jesus reveals himself as the I am Jesús, throughout this gospel. en este evangelio, Jesús se revela a sí mismo como el yo soy. If you don't believe that I am the I am, you shall die in your sins. Porque si no creéis que yo soy el que soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Remember, Jesus was the I am that appeared unto Moses. Recuerden que Jesús era el yo soy que le apareció a Moisés. Then they said unto him, who art thou? And Jesus saith unto them, even the same that I said unto you from the beginning. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres?
Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. How many times did they say that? Who art thou? ¿Cuántas veces han dicho esto? ¿Quién eres? In verse 28, then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. El 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. In reference to the cross, when I be lifted up, En referencia a la cruz, cuando sea levantado, ye shall know that I am, ustedes sabrán que yo soy, because it's through the cross that all men come to God. porque es en la cruz que todos los hombres vienen a Dios. Verse 29, and he that sent me is with me, the Father hath not left me alone, for I do always those things which please him. As he spoke these words, many believed on him. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. In spite of many of the hard hearts, there were still those who believed. A pesar de los corazones endurecidos, todavía hubo muchos que creyeron en él. Verse 31, then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. If you continue. Nice word study. Si permaneceréis, si permaneciereis. You know, there's no stopping place for the pilgrim. O sea, no hay un sitio de llegada para el peregrino. The Christian experience is a journey right to the very end. We have to continue to the end. Y para el cristiano, la vida del cristiano es un peregrinaje hasta el final. Right? The pilgrim doesn't stop until he gets to his destination. ¿Verdad? Que el peregrino no se para hasta que él llega a su lugar de destino. See, many denominations stop short. They won't accept deeper truths, and that's the end of their journey. They don't continue. Hay algunas denominaciones que llegan a un cierto punto y no continúan. We are exhorted to press toward the mark, the high calling of Y God. nosotros estamos llamados a ir a la marca, al supremo llamamiento. You know, truth sets free from bondages. La verdad nos hace libres de las cadenas. I mean, we grew up in a very legalistic church. Nosotros crecimos en una iglesia muy legalista. A lot of man-made rules on dress and diet and all of that stuff. Muchos hombres hacían reglas de cómo vestirse, cómo comer, dieta, cosas así. But the truth sets free. Pero la verdad nos hace libres. They answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? You know, the Jews felt because they were Abraham's seed that they were in. Los judíos pensaban que como ellos eran linaje de Abraham, hasta ahí llegaban. We are the circumcision. We're the true seed. Somos la circuncisión, somos la semilla verdadera. John the Baptist said, bring forth fruit meet for repentance. Y Juan el Bautista hablaba de los frutos del arrepentimiento. And don't think within yourselves, because we're children of Abraham, Y no piensen que porque son hijos de Abraham, that, actually, I could read that in Matthew 3:9. We're almost through here. And you think want me not to to go say there? within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up seed to Abraham. shall I go to Matthew 3:8? Matthew 3:9, yeah. Ajá. En Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
You know, they said we were never in bondage to any man. They were in bondage to Rome right then. They were in bondage to alien nations for centuries. Y ellos pensaban que no, que eran libres, pero estaban atados, estuvieron atados por siglos. O han estado atados por siglos. Well, I am afraid we are out of time. Me temo que se nos acabó el tiempo. Are we ever going to finish John's Gospel? Vamos a terminar alguna vez el Evangelio de Juan. Wow. Wow, I don't know. Yeah. Dice que tiene que regresar. I have to stay after school here. Me tengo que quedar aquí después de la clase. Well, now tomorrow we're really going to have to condense things. Mañana realmente tenemos que condensar, que resumir, But we always finish on time. pero siempre terminamos a tiempo. Well, thank you, Heavenly Father, again for the privilege of Gracias, Señor, por el ministering to your privilegio, Padre, people. de ministrar a tu pueblo, Padre. And Lord, we just pray that this word will have an effect upon us. Oh, Señor, oramos para que esta palabra tenga un efecto en nosotros. We want to continue in your word. Oh, Señor, queremos continuar en tu palabra. We want to be changed by your word. Queremos ser cambiados por tu palabra. We want to finish the course. Queremos terminar la We carrera. want to hear the words well done. Queremos oír las palabras bien hecho. We just pray that you will seal us, Lord, for this purpose and for this generation. Oh, Señor, para este propósito y para esta generación, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. We want to be a part of the revival that you're bringing in these last ¿Quién days. quiere ser parte del avivamiento que viene? And we want to see that river flowing from out of our temple Queremos ver ese río fluyendo de nuestro interior, de nuestro templo. by your grace. In Jesus' Por tu name. gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga.